El año 2019 dejó luto en la cultura nacional, pues en su transcurrir fallecieron importantes creadores que dejaron huella y un legado en el mundo de las artes en México. Me llamo Francisco Benjamín López Toledo, soy pintor, nací en Juchitán, Oaxaca, tengo 58 años, voy a cumplir 59. Me dicen que si quiero a Oaxaca, pues creo que sí. Uno de los mayores exponentes del arte en México, luchador social incansable y ejemplo de vida, ese fue Francisco Toledo, de origen juchiteco. El 5 de septiembre, a la edad de 79 años, el artista plástico falleció en su casa de Oaxaca. Fue escultor, pintor, grabador y fundador de Artes Gráficas de Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo y la Casa de Cultura Juchitán, entre otras instituciones. Sus exposiciones de óleos, acuarelas, frescos, mixografías, grabados y esculturas viajaron por varios continentes y países como Japón, México, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia, Francia y España, y se presentaron en museos emblemáticos como el Reina Sofía en Madrid. Tras su muerte, recibió diversos homenajes, uno de ellos aquí en la Ciudad de México llamado 100 papalotes volando. Hoy, el Palacio de Bellas Artes abre sus puertas para uno de los grandes. Hoy despedimos a un sabio, pero no cualquier sabio, un sabio generoso que supo sembrar el amor al conocimiento, el amor al estudio, pero sobre todo el amor a este México diverso, extraordinario que tenemos. El 1 de octubre, a la edad de 93 años, falleció el historiador, filósofo, humanista y editor Miguel León Portilla, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y la Academia Mexicana de la Historia. Fue uno de los historiadores más reconocidos de México, sobre todo por su trabajo de rescate, entendimiento e interpretación del pensamiento, literatura y cultura náhuatl. León Portilla se dedicó a difundir el pensamiento y la cultura de nuestros antepasados. Fue autor de diversos libros, el más famoso de ellos, Visión de los Vencidos, un libro del que se han publicado más de 1 millón de ejemplares y ha sido traducido a más de 20 idiomas como ruso, inglés, japonés, alemán y francés. Tras su fallecimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió condolencias a la familia y aseguró que el historiador fue un férreo defensor de las culturas originarias. Él mismo fue nombrado cronista de la Ciudad de México y tuvo un papel crucial en el hallazgo arqueológico del Templo Mayor de Tenochtitlán. Jesús Arias, 21 Noticias.